¿Sí ven? No es por ellos. Entonces, viendo el denuedo, dice el capítulo 4 de Hechos de los Apóstoles, versículo 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan. Ay. Pedro, ¿recuerdan en qué universidad lo encontró el Señor? En una barca pescando, ¿o no? Amén. Era un pescador, un rudo pescador. Y si era un hombre rudo pescador, se la pasaba en el mar. ¿A qué hora iba a la universidad? Y Juan, de Juan no se dice que Juan estudió. Dice en el capítulo 4 de los Hechos de los Apóstoles, versículo 13, que esos cobardes, vanidosos, egocéntricos, porque eso era. Yo creo que Pedro era extraordinario para hablar. Pero ahí dice que entonces, viendo el denuedo, ¿se imagina? De Pedro y de Juan. Predicaban después con denuedo, sabios, elocuentes. Oh. ¿Saben? Estos hombres no eran superhéroes. No. No eran superhéroes que desconocían el significado del miedo. A mí me gustan esas películas que ven los niños de esos superhéroes ahora. Esos muñecos se lanzan, se enfrentan a robots gigantescos, a aliens. ¿Sí? Y ellos no tienen temor, ¿cierto? No tienen temor. Pero los apóstoles no eran esos superhéroes que desconocían el significado del miedo. Pero ellos sabían el Dios que tenían. Amén. Y que Dios es bueno. Amén. ¿Saben que Elías, el profeta, sintió cosas semejantes? A mí me gusta leer cómo Elías, yo creo que hasta Elías se comía las uñas. No sé por qué me invento esto, pero yo creo que Elías, cuando se escondió en la cueva, se comió las uñas. Yo creo que él se sentó en esa cueva. ¿Sabes? ¿Sabes? Me va a matar. ¡Claro, temor! Elías sintió cosas semejantes. Sin embargo, los apóstoles y Elías conquistaron sus temores. Hay que conquistar el temor. Amén. 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 ¿Cómo, Martica? ¿Cómo? ¿Sabe cómo lo hicieron ellos? Recordaron que Dios era quien los había enviado. Simple. Dios ha sido bueno, nada hemos hecho por nosotros. Amén. Tremenda administración la que el Señor me dio hoy. Amén. Amén. Se adelantó la enseñanza, Señor. Ellos recordaron que habían sido enviados y obedecieron y dejaron la responsabilidad en sus manos. En las manos del Señor es que está la responsabilidad. ¿Ah? ¿Acaso no os he enviado yo? Entonces, ¿por qué temer al hombre cuyo aliento está en su nariz? Y a veces le tememos al hombre. No crean, lo que me sucedió, estoy dando el testimonio. Ustedes nunca habían escuchado ese testimonio. No puedo dar el nombre del pastor de aquí de Kitchener por respeto. Pero aquí hay una oveja que fue oveja de él. Yo les tuve temor. Les tuve temor. Claro. Este pastor, irse hasta Florida. Él vino y se sentó a hablar conmigo. ¿No? ¿Usted quién es? ¿Usted quién es? Yo no sé ni qué le dije. Espero haberle dicho que era hija de Dios, por lo menos. Pero solo recuerdo la imponencia con que vino y se me sentó frente con una guayabera cubana blanca. ¿Usted quiere? ¿Usted quiere? Y yo les tenía temor. Claro, su papá es el presidente de las asambleas de Dios de este territorio. Y entonces, ¿acaso no
Señor. Entonces, ¿por qué temer al hombre cuyo aliento está en su nariz? A los pocos meses, por ahí supe que el pastor abandonó la iglesia por irse de cacería al África, porque no se va a evangelizar. No he oído nada de él. Buscaré a los que contienden conmigo y no los hallaré, porque el Señor se habrá encargado de ellos. Isaías 2:22 dice: dejaos del hombre cuyo aliento está en su nariz, porque ¿de qué es él estimado? ¿Que si temía? Claro que sí temía. Aún por eso oro. Tengo que buscar la presencia del Señor. Pablo nunca pedía que oraran para que el poder del Espíritu Santo lo ungiera. Lean los hechos. Él sabía que el Espíritu estaba sobre él. Romanos 15:29 dice: y sé que cuando vaya a vosotros, les escribe a los romanos en esa carta, y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Porque estaba tan seguro, porque Dios ha sido bueno, porque Dios era bueno con él. Él ahí no está diciendo, es que yo no, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo, no de lo que yo lleve para ustedes. Amén. Él pedía a fin de que abrir mi boca. ¿Cómo oraba? Y pedía que oraran por él. Decía: oren por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Efesios 6, versículos 19 y 20. Es que nosotros debemos hablar como embajadores. Caminar sabiendo que Dios está con nosotros. Amén. Pero caminamos así. Yo a veces a Camilo lo veo así, por el calor. Y me recuerda, ¿verdad?, que hay gente que camina así. Son cristianos. No caminan sabiendo que Dios está con ellos. Hay que ser valientes en Cristo. Por eso se lo dijo el Señor a Josué: valiente, valiente. Y un valiente jamás va caminando así. Yo soy un valiente. Valiente. Usted nunca verá una persona así. Cuando usted ve a los valientes de las películas, ¿cómo están los valientes de las películas? Erguidos. Soy un valiente. Así es que debemos vivir nosotros. Amén. El temor de Dios echa fuera el temor a los hombres. Cuando tú temes al Señor, ese temor de Dios echa fuera el temor a los hombres. No temas, cree solamente, dice el Señor. Se lo digo a Jairo cuando lo amedrentaron: Señor, mi hija se muere. No moleste más al maestro, que la niña murió. Ya, camine más bien para casa. Marcos 5:36. El Señor se voltea y le dice: no temas, cree solamente. ¿Ah? ¿Qué fue lo que el Señor dijo? Ese demonio de temor que lo va a paralizar ya a usted. Pero ¿sabe qué fue lo principal de ahí? La palabra del Señor. El Señor se voltea y lo que le habla el Señor es la palabra del Señor. Lo que viene destruye el temor de Jairo. No temas, cree solamente. Es la palabra de Dios. Viene de la boca de Dios. Viene de la boca del Señor. No temas, cree solamente. No tengan miedo, tengan fe. Amén. Es lo que el Señor le estaba diciendo a Jairo. No tenga miedo, tenga fe. Créame a mí. No le crea a sus habladores. Lo opuesto al temor no es el valor, sino la fe. Amén. Lo opuesto al temor, ¿qué? No es el valor, sino la fe. Por eso le dice a Josué el Señor: solamente esfuérzate y sé muy valiente. Mire que no le dice sé valiente, le dice sé muy, o sea, quiere decir mucho, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. ¿Dónde está la ley de Moisés? ¿Alguien la conoce? ¿Alguien la ha visto? Muéstremela. Ahí está la ley de Moisés, es la palabra de Dios. Que nunca se apartará de tu boca este libro de la ley,
Este libro no debe apartarse de nuestra boca. Amén. Sino de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito. Hay que hacer lo que está escrito aquí. Hay que seguir los consejos que Dios le dio a otros. Martica, por eso se lo dijo a Josué. Sí, hay gente que cree eso. Pero eso fue para Moisés, eso fue para Josué. Porque si tú crees, no dice así literalmente la palabra, estoy haciendo una paráfrasis. Porque si tú crees, tú obedeces y tú haces lo que el Señor le mandó a hacer a Josué, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. La palabra hace del hombre un profeta. Escúcheme muy bien. La palabra hace del hombre un profeta.